Relatos del lado oscuro presenta Una voz en la noche. Adaptación del relato original de William Hope Hudson. Era una noche oscura y sin estrellas. Nos encontrábamos en medio del Océano Pacífico y hacía más de una semana que sufríamos de una calma espantosa. No había viento y no podíamos ver el sol. En el barco de mi amigo Will íbamos 5 hombres. De pronto, escuché una voz que gritaba desde la oscuridad, a unos metros de la embarcación. ¡Hey! ¡Los del velero! ¡Hey! ¡Los del velero! ¿Quién es? ¿Qué quiere? No hay nada que temer. Soy solo un pobre viejo. Acérquese al barco. ¡Oh! ¡Es imposible! ¡No puedo! ¡Yo no puedo! La voz se extinguió. Fui por una lámpara y a despertar a Will. Me pareció que había algo flotando en el agua. Se escuchaban remos. Will y yo proyectamos el haz de luz sobre la inmensidad del océano. ¡Quiten la luz! ¡Retiren la luz! Arrímese al costado del barco. No tiene que temer de nosotros. ¿Promete no echar la luz? ¿Por qué tanto miedo a la luz? Discúlpenme ustedes. No debí haberlos molestado. Pero es que estamos hambrientos. Mi mujer está muy hambrienta. ¡Deténgase! Muy hambrienta. ¡No se vaya! No sacaremos la luz si eso le molesta. Gracias. No va a acercarse más. Yo no puedo. No me atrevo. Bueno, ¿dónde está su esposa? En la isla. ¿Cuál isla? Una que está muy cerca. Muy cerca. Podemos mandar un bote para traerla. ¡Jamás! ¡No! ¡Por Dios! Tenemos mucha hambre. Will se retiró y regresó, cargando alimentos en una caja. La echamos al mar para que pudiera recogerla aquella voz misteriosa. Poco después, se despedía bendiciéndonos. Will y yo conversamos un par de horas acerca del extraño suceso. Y de pronto, escuchamos nuevamente acercarse a los remos. Relatos del lado oscuro. ¡Hey! ¡Los del velero! ¿Es usted? ¡Sí! Mi mujer se ha quedado en tierra y les está muy agradecida. Dentro de poco estará aún más agradecida en el cielo. Ella y yo hemos estado hablando y decidimos contarles todo. Dios quiere que contemos a esos hombres lo que nos ha pasado desde que naufragamos, cuando la tripulación nos abandonó mientras se hundía el barco. Tienes razón. Esta noche ha sucedido algo especial. Les contaré cómo nos salvamos en la barca que construimos y cómo llegamos a esa laguna donde había un enorme barco encallado. Recuerdo que dimos gracias al cielo por creernos salvados en ese momento, pero aún nos faltaban muchas desventuras. Me arrepiento de haber subido por aquella cuerda, impregnada por el hongo gris y violáceo. Esa materia gris formaba manchas de más de 1 metro. Llamaste a gritos, pero no había nadie en la embarcación, entonces encontraste una escalerilla y yo subí también. Ese hongo asqueroso estaba por todas partes, también dentro de los camarotes. Lo bueno fue que encontramos agua y comida.
Limpiamos con gran esmero el piso y las paredes de 2 camarotes. Pero al día siguiente las manchas estaban en el mismo lugar. Ni siquiera con ácido conseguimos eliminarlo. Y el hongo salió con más fuerza. Y se extendió como si lo hubiéramos ayudado a hacerlo. Al 7º día, mi mujer descubrió una mancha del hongo en su almohada. Sentí un escalofrío y en ese momento decidimos abandonar el barco y quedarnos en la playa. Recogimos nuestras cosas, subimos a nuestra balsa y conforme nos íbamos acercando a la costa, me di cuenta de que el hongo nefasto crecía allí, libre y exuberante. En algunas zonas se había transformado en cúmulos impresionantes que al ser azotados por el viento palpitaban perversamente. Una superficie blanca era el único lugar donde el hongo no crecía. Parecía arena finísima. Allí improvisé una tienda de campaña y realizaba viajes al barco en busca de provisiones. Así vivimos un mes. Pero un día, en el pulgar de la mano izquierda de mi esposa, apareció una pequeña mancha gris. Fue horrible la angustia de mi alma cuando me lo enseñó. Lo limpiamos y desinfectamos con ácido, pero al día siguiente... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La mancha reapareció! Calma, la quitaremos nuevamente. ¿Qué tienes junto a la oreja, cariño? ¡Ay! Es un pequeño bulto de hongo. Lo quitaremos también. Estamos indefensos. La muerte no es lo peor que puede ocurrirnos. Estamos contaminados por el hongo. Pasaron algunos meses. Nuestras manchas se extendieron y aparecieron otras nuevas. En el barco, el hongo también había crecido. Un brote se había desarrollado hasta alcanzar la altura de un hombre. Y comprendimos que jamás dejaríamos aquella isla. Y que no debemos tener contacto con otros seres humanos. Les dije que era un hombre viejo, pero no por mi edad. Pero la escasez de alimento empezaba a desesperarnos. Una mañana en que regresaba del barco. Mira, mujer, encontré unas galletas. ¿Qué estás haciendo? ¡Estás comiendo del hongo! Sí, lo siento. Es que ayer lo probé y me gustó mucho. No vuelvas a comerlo. No debes comerlo. Lo siento de veras. Júrame que no lo harás, aun cuando te estés muriendo de hambre. Está bien, lo juro. Esta tarde di un paseo por la isla. Un sonido ronco me sacó de mis terribles cavilaciones. Descubrí que entre la repugnante maleza se movía algo. Era una grotesca imitación de un cuerpo humano. Todavía no me reponía de la impresión cuando sentí que una de sus ramificaciones en forma de brazo me tocó la cara. Grité y me alejé corriendo lo más que pude, pero aquel roce me dejó un sabor dulzón en los labios y un deseo irrefrenable de comer. Arranqué una mata, luego otra y otra. Mi apetito era voraz. En pleno festín tuve un momento de lucidez. Tiré lo que me estaba comiendo y regresé a nuestro refugio. Le conté a mi mujer lo que hice, pero no lo que vi. Aquella criatura era lo que había quedado de uno de los tripulantes del barco de la laguna. Y nuestro destino era igualmente abominable. ¿Quién sabe cuántos de los sobrevivientes tendrían aquella forma? No volvimos a acercarnos al hongo, aunque sentíamos un apetito insano por él. Pero la infección se apoderó de nosotros por completo. Mi esposa y yo, que siempre fuimos seres humanos, nos convertimos
Ya no importa. Pero nosotros fuimos un hombre y una mujer. Esta noche les encontré a ustedes. Ya saben lo demás. La misteriosa voz se alejó hacia su isla. Un rayo penetró en la niebla e iluminó el bote que se alejaba. Distinguí algo que se balanceaba entre los remos. Tenía el aspecto de una esponja gris desproporcionada. El bote desapareció en la negrura con aquel ser, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Relatos del lado oscuro. Una voz en la noche. William Hope Hodgson. El relato Una voz en la noche que hoy escuchamos es considerado por algunas personas como el relato maestro del inglés William Hope Hodgson. Nacido en 1877, William Hope Hodgson es considerado como uno de los precursores del terror moderno y la ciencia ficción, y sirvió de inspiración a autores como Lovecraft. Era hijo de un clérigo anglicano de Essex y tuvo 8 hermanos. A los 13 años se fugó de su casa y se embarcó. Cuando tuvo la mayoría de edad, se enroló en la Marina, donde los continuos abusos de sus superiores le obligaron a aprender artes marciales, y sus músculos fueron apodados los mejores de Inglaterra. Realizó 3 viajes alrededor del mundo, recibiendo una condecoración por salvar una vida en el mar. De regreso a tierra intentó algunos negocios que no tuvieron éxito. Trabajó como fotógrafo y como profesor de gimnasia. Abrió uno de los primeros gimnasios del mundo en tener luz eléctrica, y donde alguna vez se presentó Harry Houdini, el cual terminó muy enfadado con Hodgson debido a que el gerente del gimnasio le había dado unas esposas trucadas, con las que Houdini acabó hiriéndose las muñecas. William Hope Hodgson comenzó a escribir sus primeros cuentos de horror con los que obtuvo una inesperada y rápida fama. A los 30 años publicó su primera novela. A los 36 se casó con el amor de su juventud y se instaló en Francia, donde se dedicó a escribir novelas, cuentos y poemas. De acuerdo a su familia, William tenía gran sentido del humor. Era muy bromista. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, regresó a Inglaterra y se alistó en la caballería. Se hirió al caer de un caballo. A pesar de que sus superiores le recomendaron que se uniera a la Marina, dada su experiencia pasada, él se negó rotundamente. En su último año de vida, mandó una carta a su madre en la que describía la vida en las trincheras de forma muy parecida a sus mejores obras de horror. En medio de aquella desolación, se erguían extrañas, amorfas, vacías masas levantadas por el hombre contra la tormenta infernal que rugía por todas partes, noche y día y noche, en mitad de la más atroz llanura de destrucción. Dios mío, hablar de un mundo perdido, hablar del fin del mundo, hablar de la tierra de la noche, todo está allí, a no más de 200 millas de donde tú te encuentras, ajena a lo que sucede, y la infinita, monstruosa, terrible sensación de lo que contemplo, la muerte que espera, sumergida. Si sobrevivo y de alguna manera puedo salir de aquí, y por favor Dios, espero que así sea, ¿qué libro podría escribir si mi vieja habilidad con la pluma no me ha abandonado? A los 42 años, estando en un puesto de observación, William Hope Hodgson fue alcanzado por una granada de obús. Su cuerpo fue literalmente hecho pedazos, y sus restos nunca fueron encontrados. En la obra de William Hope Hodgson se perfilan 2 líneas, la de los cuentos del mar y la de horror, que surge de lo profundo del espacio. Hope, al igual que Joseph Conrad y Herman Melville, sentía fascinación por el mar, pero por su lado misterioso y poblado de terrores inimaginables. Sus novelas Los botes del Glen Carrick y Los piratas fantasma reflejan este aspecto. En cuanto a los argumentos, William Hope Hodgson es uno de los creadores de la teoría de los múltiples estados de existencia y de las dimensiones que se comunican a través de portales espaciotemporales. Hodgson usó como elementos para producir terror psicológico la presencia de la noche espacial negra y amniótica.
el pozo de donde surgen las criaturas híbridas, donde se debe penetrar para buscar la solución de los misterios, en una especie de regresión que solo puede acabar en la muerte o en la locura. La presencia del agua como elemento primordial y casi provisto de vida. Los viajes incorpóreos que participan de la sensación de impotencia característica de las pesadillas. Y por último, la destrucción de la humanidad y del universo como un hecho natural, unido a la seguridad de que existen cosas peores que la muerte. Evidentemente, el hecho de haber pasado 8 años embarcado le dio un enorme conocimiento no solo técnico, sino también de los mitos de los marineros. En sus obras marinas podemos encontrarnos con peces con rostro humano, cangrejos gigantes y krakens, y los barcos de sus relatos suelen terminar en el mar de los sargazos o ser presas de increíbles tormentas, porque Hodgson deja ver en sus relatos marinos una relación de amor y temor hacia los océanos. Cabe señalar que a fines del siglo XIX el mar era poco explorado en su profundidad. De acuerdo con Francisco Torres Olivier, hay 3 vertientes del horror en las obras de William Hope Hodgson. En primer lugar, se manifiesta a través de formas pesadillescas, nauseabundas e impías, que surgen de los abismos del mundo. En segundo lugar, el drama cósmico del fin de los tiempos, es decir, una visión futurista de destrucción. Y finalmente, la mordedura de la carne, o la corrupción física. El relato Una voz en la noche pertenece a esta vertiente, pues los protagonistas son gradualmente invadidos por unos hongos que no los destruyen, sino que los transforman de manera inevitable. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.